Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén pasando lo mejor en 106.9 FM Radio. Estamos en la entrevista del 106.9. Pues acá ahí Frank nos confirma si lo superamos. Bueno, perfecto. Sean bienvenidos, les siga la entrevista con Francisco Gómez en 106.9 FM Radio. Bueno, quiero decirles que estamos este lunes bastante gris, tenemos 8 de abril. Hoy hay eclipse de sol, entiendo, como siempre, no hay que verlo. Creo que El Salvador ha tenido la fortuna solo en 1991, que se desarrolló. Yo estaba en el colegio, no fui a clase, y los pajaritos buscaron sus nidos, las gallinas, gallinero y todo, iban buscando y estaban un poco descontrolados. En fin, son experiencias de vida. Bueno, vamos a dar inicio a la entrevista con Francisco Gómez. Fran Durán está en los controles, soy Francisco Gómez. Nos puede escuchar en 106.9fmradio.net, solo el audio, o nos puede ver también con nuestro canal de YouTube, 106.9 FM Radio. Hoy está con nosotros el abogado constitucionalista, el doctor Enrique Anaya Barraza. Doctor, qué gusto que nos acompaña. Buenos días. Doctor Barraza, vamos a habilitar el micrófono, lo dejó apagado, así que no escuchamos el inicio. Estamos, doctor, nuevamente, bienvenido. Lo ha deshabilitado. Gracias, buenos días. ¿Hoy sí? Perfecto. Gracias, pues buenos días a todos, a ti Francisco y a todos tus radioescuchas y a todas las personas que nos miran o nos escuchan pues a través de cualquier otra plataforma de tu programa de estas entrevistas en la mañana. Bueno, perfecto, doctor. Qué gusto, como siempre, que usted esté con nosotros. En la entrevista y pueda compartir. Bueno, esto fue una buena plática, sobre todo usted podamos compartir con la audiencia del 106. Bueno, doctor, conocimos en los últimos días la sentencia hubo de Honduras. Bueno, esta sentencia, esta última semana, la sentencia de Gutiérrez Navas y otros versos de Honduras, 2004, es importante. Quisiera conocer de cuándo viene la sentencia. Usted tiene que hacer un parangón para luego venir con las curiosas comparaciones que viene El Salvador. Adelante, doctor. Claro, gracias. Mira, este caso Gutiérrez contra Honduras y otros se origina de hace varios años ya. Lamentablemente la justicia internacional y específicamente el sistema interamericano de derechos humanos es lento y a veces no es tanto la Corte y sino la Comisión. Y aquí quizás voy a hacer una introducción inicial para conocimiento de todos. El sistema interamericano de derechos humanos tiene dos fases. Primero se hacen las denuncias por las personas afectadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente, salvo algunos casos muy peculiares, las personas no podemos acudir directamente, digamos, a la Corte, sino que tenemos que presentar los casos ante la Comisión. Y la Comisión es la que supuestamente hace las investigaciones iniciales, prepara el caso y si estima que concurren todas las circunstancias, pues ya, por así decirlo, presenta el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ya la Corte es la que va a tomar una decisión. Y hay que aclarar también, en estos sistemas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos específicamente, igual que la Corte Africana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, determinan responsabilidades del Estado.
no determinan responsabilidades individuales de las personas, sino que determinan responsabilidades del Estado. ¿De qué trata el caso Gutiérrez? Y que en realidad pues solamente viene a ser una reconfirmación de algo que ya viene desde hace bastantes años, ¿no? Desde al menos hace unos 15 años. Es que este caso se dio porque en el año 2012 en Honduras, ¿no? Cuando todavía era presidente el señor Porfirio Lobo, presidente de la República, y el presidente del Congreso fue el posteriormente presidente Juan Orlando Hernández, ¿no? Emitieron una serie de leyes. Específicamente una ley tenía que ver con crear las ciudades modelos. Han de recordar que en El Salvador también se quiso hacer eso, nunca ha funcionado en realidad, donde dentro del territorio nacional se quiere hacer como un régimen especial, ¿no? Donde pues no va a haber impuestos, no va a haber leyes, tipo Bitcoin, pero sin las pajas del Bitcoin, ¿verdad? Pero es que quiere hacer como un régimen especial, ¿no? Recuerdo que en Honduras decían esto va a ser como Hong Kong, que es un pedacito y va a estar diferenciado, digamos, de China. Esa ley fue declarada inconstitucional y hubo una molestia muy grande, ¿no? Por parte del presidente Lobo y por parte del, en ese momento, presidente del Congreso, el señor Juan Orlando Hernández, y empezaron a quejarse que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Honduras estaba deteniendo el desarrollo de Guatemala. ¿Y qué es lo que sucedió después? Se emitió una ley especial para supuestamente procesar, para hacer una depuración de la Policía Nacional en Guatemala. Y esa ley no se alcanzó a declarar inconstitucional porque Honduras tiene algunas peculiaridades, ¿no? Donde si no resuelven por unanimidad en la sala, tiene que conocer el pleno. Pero sí se conoció que de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de Honduras, 4 estaban proponiendo que se declarara inconstitucional. El presidente Lobo volvió a hacer, digamos, un dramatismo que dijo que el país iba a acabar y que estos magistrados estaban a favor de los delincuentes, del narcotráfico, discursos que ya hemos oído por aquí muy cercanos, ¿no? Donde se critica que cuando la decisión no gusta, digamos, se critica, digamos, muy fuertemente y se hace mucho drama por los políticos. Eso provocó que el día 10 de diciembre el Congreso de Honduras constituyera una comisión especial para investigar la conducta de los magistrados, ¿no? Apenas 2 días después, sin seguir ningún procedimiento, sin dar el derecho de defensa, cuestionando las decisiones como causa para destituirlos, rápidamente el Congreso aprueba esa comisión en día y medio, no, en 2 días. En 2 días emite un dictamen y dice a estos magistrados hay que destituirlos, ¿no? Y el mismo ese día, el 12 de diciembre en la noche, el Congreso los destituye. Y ese mismo día, en la noche, 12 de diciembre, sin ningún procedimiento ni nada, nombran a 4 personas, ¿no? Sustituyen solamente a 4. Hay uno que no lo quitan. Y sustituyen a 4 de los magistrados, ¿no? Y nombran casualmente ya personas, ya se sabía que Juan Orlando iba a ser el candidato por el Partido Nacional, y nombran a 4 personas fieles a Juan Orlando Hernández, ¿no? Y da la casualidad que al otro magistrado, ¿no?, que no votó por la inconstitucionalidad, posteriormente lo nombraron fiscal general de Honduras. Y hoy día está siendo investigado. Es más, está refugiado en Nicaragua, ¿no? Así que hay alguna gente que le gusta salir corriendo para Nicaragua cuando lo investigan, ¿no? Entonces el señor exfiscal de Honduras está actualmente investigado en Honduras y está refugiado en Nicaragua. Pero en fin, volviendo al caso. Estos 4 magistrados que fueron destituidos acudieron entonces a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana tardó bastante, excesivo, ¿no?, en llevar el caso ante la Corte. En la Corte ha pasado como año y medio, si la memoria no me falla, y la Corte ya resolvió por unanimidad
diciendo que la destitución de estos magistrados, 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, fue violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. ¿Y por qué viola el Tratado de los Derechos Humanos? Pues básicamente por motivos tanto, voy a decirlo, subjetivos como objetivos. Me voy a referir primero a estos objetivos. ¿Por qué? Porque esa forma de destituir a los magistrados es totalmente violatoria de la independencia judicial. ¿Por qué? Porque una de las garantías de los jueces y magistrados, y sobre todo de los magistrados de lo que se denomina de altas cortes o de los tribunales superiores, deben darse de garantías de que permanezcan estables en los cargos, ¿no? Porque esa es una forma de garantizar que van a actuar en forma imparcial y en forma independiente, ¿no? Que no van a estar pensando que ya voy a terminar mi cargo o que me van a destituir si yo resuelvo esto. Y por lo tanto dice, eso es inconstitucional, no es inconstitucional, perdón, es violatorio del Pacto de San José. ¿Por qué? Porque una de las reglas democráticas básicas, y lo reitera la Carta Democrática Interamericana, es la independencia judicial. Como lo dice en uno de los votos concurrentes, si no hay independencia judicial, no hay democracia. Imaginémonos qué importante es lo que nos está diciendo, digamos, la Corte Interamericana. Pero también subjetivamente, porque en esencia reitera y profundiza que para quitar a un magistrado de alta corte, amigas y amigos, básicamente hay 5 requisitos. 1, debe de hacerlo una entidad competente, es decir, una entidad que previamente la Constitución o la ley diga que tiene el poder, la potestad para poder destituir a un magistrado. 2, la destitución debe de hacerse previo procedimiento, un procedimiento legal, es decir, lo que se conoce como debido proceso legal. No es que se pueda actuar de un solo. 3, debe ser por causas muy graves previamente previstas en una ley. No puede ser que se la inventen en el camino, sino que tiene que ser previamente, por causas graves, previamente previstas en una ley. 4, en ese procedimiento o ese debido proceso debe garantizarse el derecho de defensa de los afectados, en este caso, los magistrados. Y 5, no puede destituirse a un magistrado por cuestionar el contenido o el sentido de sus decisiones. Es que eso sería porque entonces, si van a quitar a alguien porque, ay, mira, esta resolución nos afecta, porque afecta el país, porque afecta tal, entonces quien tendría la última palabra en temas constitucionales sería el Congreso y no, digamos, los magistrados. Y ahora me gustó la expresión, Francisco, que ocupaste de las odiosas comparaciones. Y vamos a irnos acá. Y antes de hacer las odiosas comparaciones voy a decir, esta, de la lista que yo tengo, es la 9ª decisión que toma la Corte Interamericana en el mismo sentido. Cada vez la ha ido profundizando cada vez más la ha ido profundizando, ¿no? Y añadiendo temas, pero esa es la 9ª. El primer caso fue, y aquí, amigas, amigos, hay que recordar la historia, ¿no? Porque los que no recordamos la historia nos toca a veces volverla a vivir. El primer caso fue el famosísimo caso de Fujimori en Perú. Fujimori, cuando dio el autogolpe, también destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional en Perú. Ellos se fueron a la Corte, a la comisión, después llegó el caso a la Corte, y la Corte, ese fue el primer caso en el año 2000, o sea, no, perdón, ya tenemos entonces 24 años de jurisprudencia. En el año 2000 decidió los requisitos básicos o los estándares mínimos para poder destituirlo. Después un caso parecido se dio en Paraguay, donde destituyeron a los magistrados de la Corte Suprema, destituyeron a los magistrados del Tribunal Supremo, al equivalente del Tribunal Supremo Electoral. El caso también se dio en Ecuador, cuando durante la primera presidencia del señor Correa se destituyeron también a los miembros del Tribunal Constitucional
y a todos los miembros de la Corte Suprema, ¿no? Y han habido, digamos, varios casos, lamentablemente, en América Latina en esos términos, ¿no? En Venezuela también, ya está. Pues entonces vamos con las odiosas comparaciones, ¿no? ¿En qué se parece este caso al de El Salvador y específicamente con el 1 de mayo del 2021? Que efectivamente, de los 5 requisitos mínimos que señala la Corte Interamericana, en El Salvador solo se cumplió con 1. En Honduras no se cumplió con ninguno, porque en aquel momento en Honduras la Constitución no señalaba cuál era la entidad competente para destituir. Hoy ya hicieron una reforma y dice que va a ser, digamos, el Congreso, ¿no? La reforma está mal hecha, inclusive la Corte le dice a Honduras que debe de reformar la Constitución y que debe de reformar la ley para adaptarla al Pacto de San José, pero, insisto, de los 5 requisitos en El Salvador solamente se cumplió 1. ¿Por qué? Porque en la Constitución salvadoreña sí señala que quien puede destituir magistrados de la Corte Suprema es la Asamblea Legislativa. Los otros requisitos no se cumplieron. Y veamos qué peculiar. Si en Honduras se tardaron 2 días y la Corte dice que en 2 días no se puede seguir un procedimiento para destituir a un magistrado, y que eso fue totalmente apresurado y era evidente y era una decisión totalmente política, en El Salvador, recordemos, no nos tardamos ni medio día. O sea, en Honduras se tardaron 2 días, aquí nos tardamos creo que 4 horas o 3 horas, ¿no? Y recordemos, cuando el 1 de mayo del 2021, el primer día de funciones de la Asamblea Legislativa que está de la legislatura que está por terminar, la 2021-2024, recordemos que el segundo acto, voy a decirlo, el primer acto fue tomar posesión, ¿no? Nombrar el presidente, nombrar la junta directiva, e inmediatamente la primera es que el jefe de la fracción plantea, o él o la vicepresidenta Callejas, ya no lo recuerdo muy bien, lee un largo documento para decir que hay que destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, a los 5, de una sola vez, ¿no? Es decir, volarse la cabeza del Poder Judicial. ¿Y cuáles son los motivos? Dice, es que ellos estuvieron resolviendo en contra de las decisiones del presidente durante la pandemia, y entonces ellos no estaban protegiendo la vida de los salvadoreños. ¿Pero qué sucedió entonces? ¿Había entidad competente? Sí, la Asamblea. ¿Habían causas previstas en la ley? No. Inclusive en El Salvador, la Constitución dice expresamente que los magistrados de la Corte Suprema solo pueden ser destituidos por causas previamente previstas en la ley. No hay en El Salvador una ley que indique cuáles son las causas por las que se puede destituir a un magistrado. Entonces, no se cumplió con ese requisito. No habían causas previstas por la ley. 2, ¿se siguió un procedimiento? No. Sencillamente se leyó un papel y luego ya tomaron la decisión y dijeron, para afuera estos señores. 3, ¿se les dio el derecho de defensa a los magistrados cesados? No, tampoco, no se les escuchó. Y 4, ¿cuál fue la causa para destituirlos? Cuestionar el sentido de las decisiones, lo que precisamente no se puede hacer. E igual que entonces, que en Honduras, ¿no? Ya hace 12 años, pues sucedió lo mismo acá, ¿no? Después de destituidos, inmediatamente, sin seguir ningún procedimiento, sin seguir las reglas que establece tanto la Constitución como la ley del Consejo Nacional de la Judicatura y la ley orgánica del Poder Judicial, del órgano judicial, perdón, simple y sencillamente pues nombraron a 4 personas ahí, ¿no? Como magistrados, ¿no? Y ya. Y veamos que como de 5 coinciden 4, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, 4, y en El Salvador todavía lo hicimos más rápido. Se ve que como ya sabían cómo funcionan las cosas, pues se lo hicieron todavía más rápido, ¿no? Y luego también, y se nombraron a esas personas, digo, sin ningún procedimiento. ¿Cuál es también otra casualidad, Francisco? Esos magistrados,
más otro que nombraron después en sustitución del que había terminado, fue el que posteriormente autorizaron la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández. O sea, no es casualidad que hayan nombrado, digamos, a sus amigos, a sus compadres no oficiales, tal, o a simples, discúlpeme la expresión, pues a simples comparsas, ¿no? O simples personas obedientes, ¿no? Al poder de turno. Y aunque la Constitución de Honduras, parecida a la de El Salvador, en Honduras son en 3 o 4 artículos, y la memoria no me falla, prohíbe la reelección presidencial inmediata. En Honduras, esos magistrados nombrados en sustitución de los que habían sido cesados, fueron los que posteriormente dijeron, fíjense que ya la leímos bien la Constitución, allá no llegaron al absurdo de decir que habían artículos escondidos, sino que dijeron, no, fíjate que hemos hecho una nueva lectura de la Constitución y no se le puede privar al señor presidente de la República del derecho de volver a acceder a postularse como candidato, ¿no? Y ya sabemos que en El Salvador, ¿no? Pues sucedió exactamente, prácticamente lo mismo, ¿no? Las 5 personas designadas, ¿no? Entre comillas, como magistrados, ¿no? Que en realidad son simples y vulgares usurpadores, pues ya sabemos que los nombran en mayo, ¿no? Y ya ellos, pues, ya Casa Presidencial tenía hecha la resolución donde decía, y para eso los nombraron, ¿no? Para que 4 meses después, en septiembre, dijeran ellos, no, fíjese que hoy hemos vuelto a leer la Constitución y lo que se dijo hace varios años, que se decía que para reelegirse había que esperar 10 años, ya no, sino que ahora el presidente se puede volver a presentar, dijeron, como candidato, y no es reelección, sino que es la oportunidad que se presente, ¿no? Como candidato, y que el pueblo decida si lo va a elegir o no. Así que, como vemos, son plenas coincidencias. Por eso yo ya he expresado opinión que, de mi conocimiento, al menos 2 o 3 de los magistrados salvadoreños destituidos o cesados en el 1 de mayo del 2021 han acudido a la Comisión Interamericana. El caso todavía está en la comisión, lamentablemente ahí hay muchas consideraciones políticas, ¿no? Entonces eso tarda, ¿no? Lamentablemente todavía no está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es evidente que en razón de las 10 sentencias previas, y esta sentencia todavía lo viene a confirmar, y sobre todo hay un voto disidente de 2 jueces de la Corte que señalan pues que cualquier destitución de magistrados de altas cortes que no se haga de acuerdo con los parámetros mínimos que exige la Constitución y las leyes, y en este caso el Pacto de San José, es una violación a dicho pacto, ¿no? A la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y por lo tanto hacen responsable al Estado. Para concluir, Francisco, en este punto te diré que como no hay la Corte Interamericana no determina responsabilidades individuales, ¿no? de los funcionarios que intervinieron en el acto, sino que declaran responsable al Estado. ¿Y qué le ordenan en esencia al Estado de Honduras? Bueno, uno, en primer lugar, que indemnice a estos magistrados cesados. La indemnización le sale por unos $100 y pico de mil a favor de cada uno. Ordena que el Estado de Honduras deba hacer pública la sentencia, que también deba de subirla, todos los organismos de Honduras deben de subirla a su sitio web y mantenerla ahí, si la memoria no me falla, por al menos 3 meses, ¿no? Y pues después de mostrarle, ¿no? En 6 meses demostrarle a la Corte que han cumplido ya con la sentencia. Te adelanto que Honduras va a cumplir con la sentencia porque ya la actual presidenta, doña Xiomara Castro de Zelaya, ya había adelantado que Honduras, que la destitución de los magistrados había sido violatoria de la Constitución y que Honduras iba a aceptar la responsabilidad si la Corte se lo señalaba, ¿no? Vamos a ver, como digo yo, pues aquí en El Salvador, pues la decisión va a ser en el mismo sentido, así que lo único que está, lastimosamente, pues eso va a tardar mucho, y por lo tanto, lo único que está adelantando es que a los magistrados
cesados el 1 de mayo del 2021 que hayan acudido a la comisión, pues van a tener su indemnización por que los destituyeron después de 2 años y medio y estaban para 9 años. Así que estimo que lo mínimo que va a ordenar la Corte es que le paguen los salarios dejados de percibir, es decir, les van a pagar 6 años, casi 6 años y medio de salarios, ¿no? Además de eso, pues, de acuerdo con los parámetros de la Corte, entre 25 y 30 mil dólares por los daños morales, más unos 10 mil dólares por costas, por gastos procesales. Así que, pero no va a tomar ninguna decisión respecto ni de la Asamblea, ni del presidente, ni de las personas que estuvieron involucradas en ese hecho. Este es, creo que me tomé más tiempo del deseado, Francisco, pero ese es, digamos, el panorama de la sentencia de este caso contra Honduras, ¿no? Dictada en Costa Rica. La sentencia fue dictada en noviembre, pero se hizo pública hasta la semana pasada, porque hay varios votos concurrentes. Hay votos disidentes porque señalan, la mayoría decidió que también había violación del derecho al trabajo, y hay 2 magistrados que dicen que ellos creen que eso no ha ocurrido, ¿no? Porque los magistrados decían fueron cesados en su cargo, pero ellos podían continuar trabajando. Ahí hay un tema de debate, pero la decisión es que sí hubo violación a su derecho al trabajo, a los magistrados. Así que ese es, Francisco, digamos, el panorama, digamos, sobre esta sentencia, que yo creo que viene a formar un precedente más, por los cuales nos viene a confirmar que lo que hizo la Asamblea Legislativa por orden del señor Bukele el día 1 de mayo del 2021 fue inconstitucional, ilegal y violatorio de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Así que ya sabemos que vamos a perder ese caso como país, Francisco. Bueno, quisiera entender bueno, antes como porque usted tiene un dispositivo con un volumen voy a ver si puedo hacer algo por ahí. Es que se le va también el sonido a usted. Bueno, pero en fin, doctor, ¿para qué sirve la jurisprudencia o el antecedente, quizás en un vocabulario más coloquial, en este tipo de casos? Cuando a uno le dicen, no, que apunta al país, ya podemos tomar como precedente Honduras o Chile. Sí, no, esto lo que significa es, digamos, conocer, prever o prácticamente saber con anticipación cómo se va a resolver, ¿no? Porque, digamos, todos los tribunales, incluyendo la Corte Interamericana, está obligada a resolver en el mismo sentido los casos que son prácticamente iguales, salvo, por supuesto, que existan razones fundadas para cambiar de criterio, ¿no? Pero en este caso, en mi opinión, no va a haber ningún motivo para cambiar de criterio, ¿no? Así que esto nos sirve para decir, ya sabemos cómo va a terminar el caso, ¿no? Eso es básicamente lo que significa, eso es precedente. Un precedente, amigas y amigos, Francisco, es un antecedente obligatorio, es decir, la Corte se debe de ajustar a las decisiones que ya ha tomado, y en este caso, sobre todo, que ha sido una decisión por mayoría. Algunos de los jueces de la Corte Interamericana están recién llegados, hay algunos que ya están por terminar, pues hay algunos que están recién llegados, y no veo ningún motivo por qué se vaya a resolver en forma distinta. Así que lo que nos están diciendo es que, además de todo el costo político que ha representado, digamos, y la pérdida de independencia judicial que ha tenido El Salvador desde el 1 de mayo del 2021, pues que este chistecito nos va a ir saliendo, no sé, pues como en un par de millones de dólares en pagar indemnizaciones viéndolo barato, digamos, a los magistrados, digamos, sí, $250,000 por cada uno, por el tiempo que le faltaba. Al ex magistrado presidente solo le quedaban algunos meses. Yo tengo entendido que él no ha acudido porque ya le quedaban poquitos meses, pero tengo entendido si 3 o 4
de los destituidos sí han ido a la Comisión Interamericana. Así que lo que ya sabemos es cómo va a terminar el caso. Y el caso va a terminar siendo condenado El Salvador por responsabilidad internacional por violar el Pacto de San José. Así va a terminar, y las consecuencias de ello va a ser que va a tenerse que publicar, que El Salvador se tiene que comprometer supuestamente a no volverlo a hacer, ¿verdad? Como una cuestión, ¿cómo se llamaba eso en las confesiones? Un propósito de enmienda, no decir, no, vaya, ahí está, me duele el corazón y ya no lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Y pagar las indemnizaciones que correspondan, ¿no? A los señores magistrados que fueron cesados el 1 de mayo del 2021. Quisiera entender de gran manera, Naya, si esta sentencia de Honduras, que a ellos les quedara un poco más de tiempo, no es que van a regresar a sus funciones, o si en El Salvador se diera, ellos van a regresar. La Corte no puede incidir en ello. Doctor, disculpe, no tenemos ahí. Perdón, decía, gracias, hoy sí ya, decía muy rápido, mire, podrían retornarlos si la sentencia se emite antes que termine el periodo para el cual fueron nombrados, pero conociendo cuánto tarda la Corte, no los va a restituir, como acaba de suceder en Honduras. Ya había pasado hace varios años, ¿no?, el periodo por el cual habían sido nombrados los magistrados cesados, y entonces no los devolvieron a su cargo. Pues en El Salvador va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los magistrados cesados el 1 de mayo del 2021 fueron nombrados, si la memoria no me falla, en octubre o noviembre del 2018. ¿Y cuándo terminaría su periodo? ¿Cuándo lo hubieran terminado? En octubre, noviembre del 2027. Pero de aquí al 2027, tristemente, solo que algo muy raro ocurriera, Francisco, no va a haber sentencia por parte de la Corte Interamericana, porque la comisión posiblemente ni siquiera habrá llevado todavía elevado el caso ante la Corte. Te voy a comentar que sí ha habido casos donde se ha restituido, por ejemplo, cuando se han cesado inconstitucionalmente, ilegalmente y con violación al convenio o pacto de San José a cargos, por ejemplo, jueces que estaban permanentemente, que estaban estables. Eso también ya se dio en el caso López Lone en Honduras, que también fue a un juez que lo destituyeron porque el juez, imagínate hasta dónde llegan en los extremos las dictaduras, los regímenes. El juez se atrevió a decir que el cese del expresidente Zelaya había sido un golpe de Estado. Y entonces dijeron, ¿cómo que se atreve a decir que es un golpe de Estado? Si ya la Corte decidió que no es golpe de Estado, sino que es una sucesión presidencial, ¿no? Los eufemismos de los políticos, ¿no? No es golpe de Estado, sino que es sucesión presidencial. Entonces, por andar diciendo eso, lo destituyeron. El juez López Lone acudió a la comisión y también hace un par de años le concedieron la protección, y como él estaba de modo estable, sí lo han restituido. Pero lamentablemente en El Salvador no se va a dar esa situación, Francisco, por el tiempo, digamos, que cuando lleguemos al 2027 no va a haber sentencia todavía. Me sorprendería muchísimo que se llegara a dictar sentencia. Francamente no lo creo. Doctor, bueno, ahora, ¿qué va a pasar con la República de El Salvador? Todo lo que estoy diciendo,
presidente de la República. Perdón, ¿qué va a suceder con? No le escuché. La Constitución de la República después de todo lo que vio. Mira, las posibilidades son prácticamente infinitas, Francisco, amigas y amigos. No sabemos, pues, con qué ánimo se va a levantar un día el señor Bukele y va a decir, quiero una nueva constitución, o quiero solamente una reforma, o quiero una reforma grande, o quiero una reforma chiquita, y van a hacer, pues, lo que ellos digan. Vamos a ver, mira, lamentablemente desde el 1 de mayo del 2021 El Salvador no vive en una democracia y por lo tanto no tenemos ningún mecanismo a donde podría reclamar las violaciones constitucionales y por lo tanto actualmente, dicho tristemente, la Constitución es un papel mojado en El Salvador, ¿no? Es un papel totalmente mojado, ¿no? Donde al presidente, al vicepresidente, a la corte, a los usurpadores que están en la sala, a los ministros les da absolutamente igual. Es que para ellos, y aquí hay que entenderlo, ¿no? Lo único que rige, ¿no? Es como en las antiguas monarquías absolutas. Lo único que hay que obedecer es la voluntad del señor Bukele. Todo lo demás estorba, ¿verdad? Esto es cuando una vez, ya 2 veces en El Salvador, tú estabas muy jovencito, ¿no? Quizás estabas en el kinder, Francisco, pero en el golpe de Estado de 1979, cuando se da un golpe de Estado contra el general Romero, y la Juventud Militar emite se llamó la Proclama de la Fuerza Armada, ¿no? Y entonces, como para decir que las cosas no quedan en el aire, dijeron algo, si la memoria no me falla, ¿no? En el decreto 3 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, dijeron algo, cabal, que queda para la historia, ¿no? Que fue decir, miren, la Constitución, dijeron, de 1962, dijeron, continúa vigente, dice, siempre y cuando no se oponga, digo, a los propósitos de este gobierno. Entonces, eso es casi chiste, ¿no? Porque es decir, este documento continúa vigente siempre y cuando no diga lo contrario a lo que nosotros vamos a decidir, ¿no? Entonces, actualmente eso es lo que sucede. Lamentablemente en El Salvador, desde el 1 de mayo del 2021, El Salvador no vive una democracia. Vivimos en una dictadura, formalizada esa dictadura por la inconstitucional candidatura y reelección del señor Bukele, ¿no? Y van a poder hacer cualquier cosa. Mira, son infinitas las posibilidades de reforma. El señor Ulloa, ¿no? Que siempre ha tenido el sueño húmedo, que él quiere que le digan padre de la Constitución, ¿no? Entonces, él dice que son reformas, pero en realidad está haciendo una nueva Constitución. Podrían reformar algunas disposiciones que a ellos les estorben. Podrían hacer inclusive una sola reforma, ¿no? De cambiar únicamente un número y les permitiría que el señor Bukele continúe al menos 12 años más en el gobierno, ¿no? 12 años más, dando la apariencia, pues, de legalidades, ¿no? Esto es como el señor Putin, no vamos a comparar, pues, a El Salvador con Rusia, pues, nada, pues el señor Putin, pues, ya ves, y como que a los dictadores les gusta ponerse que cada vez ganan más, ¿verdad? El señor Bukele dijo que había ganado por el 85% y alguien le había dicho a Putin, ¿verdad? Mire, fíjese que allá en El Salvador hay un señor ahí que dice que ganó con el 85%. Entonces dijo Putin, no, pues a mí nadie me va a ganar. Y entonces 3 semanas después hubo elecciones en Rusia y Putin ganó por el 88%. No, o sea, ya nos falta, digamos, superar a Corea del Norte o a algunas dictaduras sátrapas africanas donde generalmente a veces ganan por el 100% e inclusive ganan por el 101%, ¿no? Llegamos a esas locuras, ¿no? Así que mira, no sabemos con certeza, pero las posibilidades son una nueva constitución, una reforma grande como la que quiere Ulloa, que es reformar como el 80% o más de la Constitución, una reforma mediana o una pequeña reforma. Van a ser reformas. Ahora bien, amigas y amigos y Francisco, cualquier reforma que se plantee durante mes es inconstitucional.
Lo que pasa es que ¿a dónde la vamos a ir a reclamar? Es que ese es el problema. Como no tenemos una sala, no tenemos una sala constitucional, no hay a dónde irla a impugnar. Es inconstitucional. ¿Por qué? Vamos a decir, en El Salvador, para reformar una constitución, se necesitan 2 legislaturas. Una que la aprueba con mayoría simple y la siguiente la debe de ratificar con mayoría calificada. Pero, ¿por qué intervienen 2 legislaturas? Muy sencillo. Porque en ese intervalo entre las legislaturas, Francisco, ya hay sentencias de la Sala Constitucional, por supuesto la Sala Constitucional legítima, algunas de las demandas las promovió este servidor, otras las promovieron algunos amigos, donde decimos, mire, ¿por qué intervienen 2? Dice, para que en ese intervalo los partidos políticos o los candidatos a diputados puedan proponer reformas, si esa es parte de su plan de propuestas, ¿no? Y para que la gente debata sobre esa reforma. Y así la gente implícitamente, como en El Salvador no hay ni plebiscito ni referéndum para aprobar reformas, dice, implícitamente la gente la está aprobando, porque dice, si vota a favor de los partidos o de los candidatos que apoyan las reformas, implícitamente las personas están apoyando la reforma. Suponete, me voy a llevar el caso extremo, que alguien viniera y dijera, mire, yo creo que en El Salvador hay que aprobar la eutanasia. Y esa persona se presenta como candidato y hace esa propuesta, ¿no?, de eutanasia como parte de su plan, ¿no? Por supuesto no le va a llamar de eutanasia. Hay otro eufemismo, ¿no?, a la muerte digna. Entonces, si la gente vota a favor de él y él queda como candidato, pues se ve que la gente estaba apoyando ese tema, ¿no? Esa es la idea de que intervengan 2, para que se conozca eso. ¿Qué es lo que dijo la sala? Las propuestas se deben hacer antes que comience la campaña electoral para diputados. Antes que comience la campaña electoral. Para que durante la campaña electoral se pueda discutir sobre esas eventuales reformas. Eso no sucedió. No sucedió. Por supuesto, ahora viene el señor Ulloa a decir, no, ¿cómo no? Porque yo antes ahí reuní a unos amigos y la discutimos, y después me reuní con los pastores y la discutimos. Eso no. Tiene que ser un debate como parte de la campaña. Inclusive, tan no estaba previsto que vemos que en al menos 2 ocasiones el presidente de la Asamblea Legislativa, 2 o 3 ocasiones ha dicho, por supuesto no le voy a creer absolutamente nada, ¿va?, pero él ha dicho que no está dentro del plan, dice, de Nuevas Ideas, dice, hacer una reforma a la Constitución. Por supuesto, eso es como dicen, como creerle al lobo que se va a volver vegetariano, ¿no? Entonces dice, pero si el pueblo no los pide, dice, sí, yo no descarto, ¿no?, porque a esta gente le da absolutamente igual la Constitución, que en las próximas 3 semanas que nos quedan se presenten reformas, o inclusive hay gente que habla de una constituyente. Eso no existe tal. Pero además, muy importante, Francisco, en el proyecto de Ulloa se reforma cláusulas Petra, que son las que no se pueden reformar, ¿no? 2 cláusulas Petra, está reformando una, lo está dejando ya de que no tengan que intervenir 2 legislaturas, sino que una sola. Ya como diciendo, con eso, para que cada asamblea pueda hacer lo que quiera, ¿no? Y 2, está eliminando la prohibición de la reelección presidencial inmediata, ¿no? Y vemos que Ulloa ya habla, dice, bueno, dice, en algunos países, dice, ya hay reelección presidencial indefinida. Sí. En Rusia. Bueno, en Rusia no es indefinida. Lo que pasa es que Putin va a estar como 36 años, ¿va? Pero hay un límite, ¿no? Un poco raro, ¿va?, que sean 36 años, ¿va?, pero no es indefinida, dice. ¿Indefinida dónde es? En Venezuela. ¿Indefinida dónde es? En Nicaragua, ¿no? Así que, digamos, ya Ulloa está hablando, digamos, de modificar la Constitución para hacer una reelección presidencial inmediata. La persona que decía que él, en el ocaso de su vida, decía, jamás iba a participar, decía él,
en un tema, decía, de reelecciones presidenciales, porque esa es, decía él con la mano así en el pecho, la norma más sagrada de la Constitución, decía, la prohibición de la reelección presidencial inmediata. Ahora dice lo contrario, pero ya sabemos, ¿no?, de los actuales gobernantes y sus voceros, ¿no?, que a ellos les da absolutamente igual lo que dijeron ayer y hoy o pasado mañana lo cambian, ¿no? Ya vemos, pues, por ejemplo, el señor Bukele, ¿no?, como hay un periódico que hizo una investigación, ¿no?, y que ha borrado 100 y pico, casi 150 tweets que decían antes lo contrario de lo que dice ahora, ¿va? O sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Y ya sabemos el señor Ulloa también, va, y la cantidad de funcionarios que se contradicen. Así que aunque se han comprometido a que no va a haber reformas, yo no me la trago, francamente, Francisco, y yo especulo que es posible y sobre todo es probable que sí se van a hacer cambios a la Constitución, lamentablemente, en lo que queda de este mes de abril. Y sería totalmente legal bajo la totalmente inconstitucional, totalmente ilegal, totalmente contrario, digamos, a un carácter democrático, porque ¿en qué momento nos hemos pronunciado nosotros los salvadoreños sobre cambios a la Constitución? Miren, cuando los países serios, ¿no?, podemos criticar y, digamos, a mí no me gusta poner como ejemplo países, pues, porque no, es que tal país hizo tal cosa, pero veamos hechos históricos, ¿no?, concretos. Cuando hace 4 años Chile entró en un proceso constituyente, ¿no? Recordemos que en el 2019 hubieron fuertes protestas, ¿no? Inclusive se dañó infraestructura muy importante en la capital, ¿no?, estaciones de metro y tal, porque la gente decía, queremos una nueva constitución. Supuestamente la gente que andaba en las marchas y en las protestas, ¿no? ¿Qué es lo que dijo, pues, recientemente fallecido el presidente Piñera? Bueno, dijo, la Constitución no dice cómo la debemos de cambiar, dice, entonces unámonos, dijo, todos los partidos políticos. Hagamos, dijo, un pacto para ver cómo se puede reformar la Constitución, dijo. Y vamos a hacerlo en orden, dijo. Primero preguntémosle al pueblo chileno, ¿quiere una nueva Constitución? Y que el pueblo nos diga sí o no. Si nos dice que sí, entonces le preguntamos, ¿quién quiere que haga el proyecto? ¿Lo va a hacer la Asamblea Legislativa existente o le llamaron en Chile una convención constituyente? Se sometió a la votación en el pueblo chileno en el año 2021, y la memoria no me falla, y el 70% de la población chilena dijo, sí queremos una nueva constitución, no queremos la constitución de Pinochet, ¿va? Así como aquí dicen la constitución de la Buzón, allá dijeron, no queremos la constitución. La Constitución chilena ya tiene muy poco que ver con la Constitución de Pinochet, pero hay simbolismos, ¿no? 70% dijo, sí queremos una nueva, dijo. Y queremos, dijo, no que lo hagan los actuales diputados, sino queremos una convención constituyente, dijo. Bueno, dijo, ok. Elijamos, dijeron, una convención constituyente. Y se hacen elecciones para elegir una convención constituyente. En esa ocasión, por las circunstancias, ¿no? Y aquí voy a ocupar, digamos, expresiones que quizás no encajan, pero facilitan el lenguaje, ¿no? La izquierda ganó mayoritariamente la elección de la Convención Constituyente y la izquierda hizo un proyecto de constitución en línea de ellos, ¿no? De línea de izquierda. Entonces, tal como lo habían pactado, dijeron, ya con el presidente Boric, dijo, hoy le vamos a preguntar al pueblo chileno si aprueba este proyecto de constitución. ¿Y qué dijo el pueblo chileno? El 66%, no, esa constitución no me gusta. Ay, yo me acuerdo que hablaba yo con mis amigos chilenos, los constitucionalistas chilenos, y me decían, hoy no sabemos qué hacer, porque el pueblo dijo que quiere una nueva constitución, se le ofrece un proyecto y dice, no, ese no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Va, con algunos cambios. Bueno, elijamos otra convención constituyente, pues, para dar una segunda oportunidad, ¿verdad? Y se van a segunda elección de constituyente. ¿Quién ganó? La derecha. Y viene la convención constituyente chilena y se hace un proyecto de constitución en línea de la derecha, ¿no? En vez de lograr cuestiones consensuadas. Y le vuelven a preguntar al pueblo chileno,
Va, ¿a qué no le gustó? ¿Le gusta este? No, le que resultó que el pueblo chileno en 2 años pasó de ser de ultraizquierda, pasó a ser de ultraderecha. Los pueblos son muy volubles y sobre todo las muchedumbres son muy volubles. Entonces, ¿qué es lo que dijo el presidente Boric? Que los políticos, no, ya le hicimos 2, ya le presentamos 2 proyectos, dijo, se acabó el proceso constituyente chileno. Pero, ¿cuál fue la lección, Francisco? Y amigas y amigos, lo primero que hicieron fue preguntarle al pueblo, ¿quiere usted una nueva constitución o no? Y el pueblo, no se trata, digamos, de preguntarle al pueblo si quiere una nueva constitución o no. No se trata de preguntarle, digamos, de que porque gané las elecciones, entonces el pueblo me ha dicho que puedo hacer todo lo que quiera. Eso es mentiras. Igual que, digamos, los voceros del señor Bukele dice, no, es que la asamblea destituyó a los magistrados, dicen el 1 de mayo, porque la asamblea ganó. Pero dime, ¿acaso alguien planteó en las elecciones del 2021 para la asamblea legislativa, salió acaso algún candidato de Nuevas Ideas diciendo, mi primera propuesta es que vamos a destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional porque no le hacen caso al presidente? ¿Alguien salió diciéndolo? No. Entonces es mentiras que haya existido un mandato del pueblo para hacer lo que se está haciendo y lo que se ha hecho por parte del gobierno del señor Bukele, Francisco. Con eso quisiera cerrar. Si no hay una pero la pueden ir digamos, por cada y prácticamente bien. Doctor, tiene silenciado. Gracias. Gracias. Mira, hacer una constitución no es un tema fácil, ¿no? O sea, hacer una constitución democrática, seria, ¿no? Y yo creo que aquí posiblemente, es que no lo sabemos tú, porque esto depende tú de la gana con la que se levante el señor Bukele, tú. Puede ser que se levante con hambre y diga, no, yo quiero una nueva constitución y esa la vamos a convertir en asamblea constituyente y que ya ponga de una sola vez, pues que yo soy el que mando. O puede ser también que diga, no hombre, miren, puchica, si saco eso va a ser muy escandaloso, entonces no, para no aislar al país, solo reformemos algún par de cositas, pongamos ahí un par de mentiditas, ¿no? Y digamos que pongamos el derecho al agua, va a decir, aunque a la gente no le va a llegar al agua porque lo pongas en la Constitución, pongamos ahí, aunque sea el derecho al agua, va a decir, o pongamos alguna otra cosita ahí, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, va. Ponen un par de tonteritas, van a decir, y así ya dicen que, eso sí dicen, me ponen que me puedo volver a reelegir, ¿va? Eso, y te lo digo, mira, y es que en realidad es bien fácil, Francisco, hacer en ese punto una reforma, mira. El artículo 154, y no descarto que esto pueda suceder, de la Constitución dice que el periodo presidencial es de 5 años. 5 años. Y ni un día más, ¿verdad? Este país es muy peculiar, ¿no? Que ni un día más ahora se ha convertido en 5 años más, ¿no? Como lo decían los seguidores de Bukele. Entonces, bastaría que ahí en lugar de 5 le pongan 6 y el señor Bukele se estaría dando la oportunidad de reelegirse por 12 años más. ¿Por qué? Esto ya sucedió en Ecuador, ya sucedió aquí en El Salvador en los años 20 del siglo pasado, ya sucedió la última vez que hizo escándalo, sucedió en Bolivia. Entonces, ¿qué pasaría? Termina en el 2029 y diga, y ahora se va a poder presentar. Y la gente diría, no, porque ya pasó 2 periodos. Así van a decir. Pero eso fue cuando la Constitución decía que eran 5 años. Pero como ahora dice la Constitución que son 6, entonces es borrón y cuenta nueva. Y por lo tanto se comienzan a contar otra vez los periodos. Y como ya dijeron que sí puede haber reelección presidencial inmediata, al menos 2, entonces diría, los 10 años de antes no se cuentan, sino que ahora se vuelve a empezar a contar, digo, 6 años primero
y 6 años después. Yo creo que en El Salvador estamos en el riesgo, Francisco, de no volver a tener elecciones democráticas por largo tiempo. Vemos que ocupando el lenguaje, el típico lenguaje diplomático, ¿no? Pero ni siquiera hay que leer entre líneas. El informe de la OEA es muy contundente en decir, a El Salvador le falta muchísimo para tener elecciones transparentes y democráticas. O sea, ahí en esencia nos están diciendo pues que no va a haber, digamos, elecciones democráticas posiblemente en largo tiempo, ¿no? Que algunos que ya tenemos bastantes canas, ¿no? Ya sabemos pues que vivimos tanto las dictaduras militares, ¿no? Que sabíamos que ir a votar no tenían, bueno, yo todavía no alcancé a llegar a votar, digamos, durante las dictaduras militares, ¿no? Pero uno sabía, ¿no? Ya de adolescente, que eso era un espectáculo, ¿no? Que iban a seguir los militares, ¿no? Ganara quien ganara, ¿no? Y después tuvimos, voy a decirlo entre comillas, una primavera democrática de casi 30 años. Por supuesto, muy frágil nuestra democracia, ¿no? En 30 años, digo yo, pues chica, no logramos superar los grandes retos, ¿no? O siquiera, digamos, dar pasos importantes. He dado algunos pasos, pero no suficientes para superar las grandes necesidades de la mayoría de los salvadoreños: salud, educación, seguridad, ¿no? Lamentablemente no se hizo, y ahora, Francisco, va a costar muchísimo más, porque solo desmantelar, una vez, mira, en un momento dado va a caer la dictadura del señor Bukele, pero cuando caiga, volver, te digo, a recuperar toda la institucionalidad, y sobre todo volver a intentar recuperar o construir una cultura democrática, va a costar muchísimo. Va a costar muchísimo. Imaginémonos que todavía aquí la gente habla, no, está bien, dice, que así actúe Bukele, dice, porque es como Martínez, que en los tiempos de Martínez, si alguien robaba, le cortaban la mano, ¿no? Y si volvía a robar, le cortaban la otra mano, ¿no? Entonces, esa idea de pensar que buscas, ¿no? Un líder mesiánico, ¿no? Que venga a rescatarte de todo, ¿no? Lamentablemente el caudillismo está muy presente en las culturas de nuestros países. ¿Por qué? Porque el ejercicio autoritario del poder se da desde las casas, ¿no? Desde las casas, en las escuelas, ¿no? En el ambiente social, en el ambiente de trabajo, ¿no? Y sobre todo lo que hace es castiga pobres, ¿no? Entonces es muy problemático. Así que yo creo que sí, van a poderlo hacer de cualquier forma, Francisco, pero sí vamos a tener que ver esta reforma. Por supuesto, es violatorio de la ley, pero entendamos que a esta gente le da absolutamente la Constitución y la ley, ¿no? Simplemente es poner el brochazo de decir, estamos cumpliendo con lo que ordena, ¿no? Es sencillamente, te digo, pero por supuesto es totalmente absurdo. Bueno, doctor Enrique Naya Barraza, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana en la entrevista con Francisco Gómez. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, Francisco. Pasen buen día, tú y todos tus oyentes o todos tus radioescuchas, ¿no? En cualquier plataforma. Muchas gracias, un abrazo a todos. Feliz inicio de semana. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Mañana, 7 de la mañana, estaremos nuevamente con la entrevista con Francisco Gómez en 106.9 FM Radio. Viene Fran Durán y la máquina del tiempo a continuación. No olviden el hashtag Yo Escucho la 106.9. Para todos, muy buen día.